Hemos estado conversando de beamforming con arreglos de antena y tal vez la figura más ilustrativa es la que tenemos acá, donde hemos situado varias ramas de antena sobre una recta, X espaciadas, y hemos estado analizando cómo se ven los coeficientes de canal y cuáles podrían ser y cuáles son los coeficientes óptimos en un combinador MRC para recibir con máxima ganancia de razón señal a ruido en la salida del combinador este frente de onda plano que incide en este arreglo de antenas. Ahora, esos coeficientes óptimos que hemos determinado acá, que sabemos que son los conjugados de los coeficientes de canal, con una ganancia que hemos arbitrariamente establecido ser la raíz de la razón señal a ruido media del ambiente. Esos coeficientes óptimos están explícitamente acá en función de la geometría de la antena receptora, vale decir, en función de cuán separadas están las distintas ramas de la antena en términos de longitud de onda, relativo a la longitud de onda, pero también con respecto al ángulo de incidencia de el frente de onda. Vale decir, esos coeficientes óptimos que hemos encontrado hacen que este arreglo de antena sea específicamente óptimo para un frente de ondas que llega desde esta dirección dada por el ángulo de incidencia θ bien particular. Entonces, si es que este arreglo de antenas rotara en el espacio con respecto al frente de ondas, o bien el origen del frente de ondas se moviera y cambiara este ángulo θ, entonces ese arreglo de antenas y con esos pesos óptimos calculados originalmente dejarían de ser óptimos. Y lo que quiero explorar en esta cápsula es exactamente ese aspecto. ¿Cuán sensible es este arreglo de antenas con pesos óptimos para un frente de ondas que incide en un ángulo θ? ¿Cuán sensible es ese arreglo de antenas para frentes de onda que inciden desde otras direcciones? Y para eso he preparado las siguientes animaciones. Aquí tenemos una antena tradicional, solo una antena o un arreglo de antenas trivial con NR igual una antena receptora, y es un arreglo que está optimizado a través de MRC para un frente de ondas que incide desde un ángulo cero. Esta línea azul indica la dirección de incidencia del frente de onda. Ahora estamos asumiendo de que esta una rama receptora es omnidireccional, y entonces si es que calculamos en otras direcciones cuán sensible es esta antena que fue optimizada con un peso para un frente de onda incidente de ángulo cero, vemos que desde luego es completamente igual de sensible, obviamente debido a que se trata de un arreglo de una sola antena, se trata de una rama omnidireccional. Esto se vuelve interesante si es que vamos a un caso con NR igual 2 ramas receptoras. Aquí tenemos una rama y otra rama. Esto denota que el arreglo está situado horizontalmente en este diagrama y está optimizado también aquí con
la línea para ángulo 0 con la línea 0 grados. Si es que calculamos la sensibilidad del arreglo hacia frentes de onda incidentes desde otros lados, vemos de que se forma un patrón de radiación. Concretamente, desde 90 grados, un frente de onda completamente ortogonal al frente de onda original para el cual está optimizado este arreglo, ese frente de onda no es recibido, se genera una cancelación completa entre la señal recibida por la primera antena y la señal recibida por la segunda antena. Ahora, lo interesante es que aquí además tenemos una animación, y esta animación lo que muestra es el patrón de radiación en todas las direcciones de este arreglo de antenas, optimizado siempre para el ángulo indicado por esta línea azul. Es decir, por ejemplo, ahora detenemos la animación acá en 331 grados, el patrón de radiación optimizado para recibir un frente de ondas desde los 331 grados, tiene en las demás direcciones esta sensibilidad. Ahora, si continuamos con esta animación, podemos ver que hacia 90 grados, aquí la detengo nuevamente, por ejemplo en 77 grados, el patrón de radiación desde luego tiene un lóbulo principal hacia la dirección de optimización, tiene un pequeño lóbulo lateral hacia 180 grados y tiene otro lóbulo principal hacia 77 grados por debajo de la abscisa, vale decir 283 grados. Si continuamos con la animación, podemos ver de que hay una simetría hacia ambos lados, por supuesto, porque este arreglo de antenas es simétrico. Y esto lo podemos hacer con un arreglo con 4 antenas. Y aquí vemos nuevamente la línea azul indica el ángulo para el cual se optimiza este arreglo de antenas. Aquí vemos ahora 4 antenas situadas sobre el eje de abscisas. Y siempre llama la atención que la ganancia acá en valor absoluto del lóbulo principal de la dirección en la cual está optimizado el arreglo siempre es NR, siempre es 4. Y hay generalmente un segundo lóbulo que tiene exactamente la misma ganancia, y eso tiene sentido porque la ubicación horizontal en este caso del arreglo tiene una simetría de sensibilidad con respecto a ángulos simétricos con respecto a el eje de abscisas. El patrón no sabe diferenciar señales que vienen desde ángulo 50 versus ángulo 310. Ahora esto podemos continuar acentuándolo. Podemos ir a 8 antenas. Aquí tenemos un patrón que tiene ganancia 8 y siempre un segundo lóbulo como el que ya teníamos en el caso con 4 antenas. Vemos que en la medida que aumenta la cantidad de ramas de antena, aumenta también la cantidad de lóbulos laterales. Y lo que también se observa es que el ancho del lóbulo principal tiende a ser más angosto. Vamos un caso más. Aquí tenemos 16 ramas de antena y aquí vemos que la ganancia es 16 y vemos ya que la especificidad, la selectividad angular de este patrón de radiación es bastante alta. La cantidad de lóbulos laterales también es alta, pero son lóbulos que se
mantienen sumamente acotados a valores relativamente pequeños. Y finalmente tengo acá una animación del caso con 32 ramas de antena. La ganancia del lóbulo principal es 32, corresponde a 5 veces un factor 2, por lo tanto son 15 decibeles de ganancia, y es un lóbulo sumamente específico, sumamente angosto, sumamente direccional, salvo en torno a los 0 grados. Ahora, habíamos visto el caso con 4 antenas, vuelvo atrás, 16, 8, 4. Lo voy a reanimar para que observemos una vez más que hay 2 lóbulos, para que observemos más o menos el ancho de estos lóbulos y que tienen ganancia 4. Y también notemos de que la separación siempre ha sido media longitud de onda. Y la pregunta que queremos hacer y los gráficos que vienen es, manteniendo ahora el número de antenas receptoras en 4, pero aumentando la cantidad de lóbulos, aumentando la separación entre antenas. Y ahora volvemos al caso con 4, pero separados en una longitud de onda, y veamos qué es lo que muestra la animación. Vemos que por un lado se mantiene la ganancia 4, el ancho de los lóbulos es un poquito más angosto que en el caso con media longitud de onda de separación, pero llama la atención de que ahora tenemos siempre 4 lóbulos principales presentes en el patrón de radiación. Y si vamos un caso más a una separación con 2 veces la longitud de onda, ahora la cantidad de lóbulos principales es 8 y cada uno de ellos es bastante más angosto, si bien la ganancia de cada lóbulo permanece exactamente igual como en el caso original. Entonces lo que hemos querido plantear es de que un arreglo de antenas como el que tenemos ejemplificado acá tiene un patrón de radiación y tiene un cierto comportamiento óptimo para un ángulo de incidencia del frente de ondas, pero también tiene una cierta sensibilidad en otras direcciones, y esa sensibilidad se plantea en la forma de un patrón de radiación que hemos visto animado en la medida que el frente de ondas va rotando y los pesos óptimos se van adaptando a ese frente de ondas. Quiero que anotemos un poquito estas ideas que hemos observado acá. Lo primero es que queremos hablar sobre patrón de radiación de un arreglo de antenas. Y la observación clave sobre este caso es que el caso de beamforming visto tiene los coeficientes óptimos UR check asterisco óptimos para los coeficientes HR check
correspondientes a un frente de ondas incidente desde la dirección θ. En esa dirección, la ganancia de arreglo es NR. Y la pregunta que nos hemos hecho es: ¿qué ganancia tiene el arreglo en otras direcciones? Y eso es lo que ha resultado en estos distintos patrones de radiación cuyas animaciones hemos visto. Y los comentarios que surgen a partir de esos patrones de radiación, a partir de los patrones de radiación, vistos, paréntesis, animaciones, son los siguientes. El primero es que la ganancia NR siempre se da en la dirección, siempre se da en la dirección θ. El segundo comentario o la segunda observación que hicimos es que hay lóbulos laterales. Hay lóbulos laterales de ganancia menor que NR. C. Generalmente hay otras direcciones con ganancia NR hay ceros, vale decir direcciones con rechazo completo de la señal. Y finalmente E. El lóbulo principal se vuelve más angosto con NR creciente. Tal vez como comentario F, D partido por lambda juega un rol relevante en
el patrón. Y aquí básicamente lo que vimos es el número de lóbulos principales y el ancho de dichos lóbulos. Estos lóbulos principales tienen ganancia NR todos. Entonces, con esto hemos incorporado una nueva forma de ver a los arreglos de antena para beamforming. Hemos aprendido que tienen una característica direccional, que cuanto más elementos, cuanto más ramas tenga la antena, más específico se vuelve el patrón de radiación, y esa es una característica que es de interés en distintos tipos de sistemas de comunicaciones por ondas de radio.